nefrología es un tema muy amplio, vamos a tratar de hacerlo lo más corto posible y tocar puntos importantes de este tópico. Son mis credenciales, soy nefrólogo, estudié yo nefrología en La Raza, hice nefrología intervencionista, estoy coordinando con SLAN todo el grupo de nefrología intervencionista, trabajo aquí en el Hospital de Alta Especialidad, en el Aranda de la Parra y en la Universidad de Guanajuato. De conflicto de intereses tenemos estas dos empresas, pero para esta plática no tenemos ningún conflicto. Bien, la agenda, vamos a ver estos temas para poder poner en contexto lo que es la lesión renal aguda. Bien, actualmente ya la lesión renal aguda la tomamos en cuenta ya no como una sola entidad, tratamos de definirla como un síndrome. Entonces este síndrome puede ser caracterizado por muchas causas y lo que tratamos de hacer es, en base al tiempo, ver cómo podemos categorizar la enfermedad renal. Básicamente la enfermedad renal aguda o la lesión renal aguda la conocemos cualquier daño estructural o imagenológico que se da en el riñón de menos de 90 días. Después los consensos actualmente nos dicen que vamos a tomar a la lesión renal aguda la que se da en las primeras 48 horas, o sea, los primeros 2 días. Y vamos a hablar de lesión renal aguda persistente cuando la lesión renal aguda se prolonga más allá de 7 días. Ya cuando llegamos a 7 o 90 días, ya vamos a hablar de enfermedad renal aguda, que es lo que abarca todo este contexto. ¿Por qué es importante esto? Porque depende mucho del tratamiento, sobre todo en el área de cuidados intensivos. ¿Qué tan prevalente es la lesión renal aguda? Muy, muy prevalente. Normalmente en la población general, en la atención hospitalaria de primer nivel, es muy baja, pero ya en pacientes hospitalizados llega a haber hasta un 20% de pacientes que llegan a tener lesión renal aguda por múltiples causas, por múltiples factores. Y en terapia intensiva, algunas bibliografías llegan a decir que es hasta del 50 al 60%, o sea, más de la mitad de los pacientes que ingresan a terapia intensiva van a tener un grado o algún tipo de lesión renal aguda. Normalmente en hospitales que nosotros, por ejemplo en el hospital donde yo me formé, había muchas terapias intensivas, o sea, había como terapias muy individualizadas, había terapia de especialidades, había terapia de coronarios, había terapia de gineco, había terapia de infecto, había terapia de neumo. Entonces cada uno tenía sus propias características. Normalmente las terapias de hospitales de provincia y de otro lado son hospitales que son terapias intensivas que son más como globales, abarcan muchas enfermedades, entonces es un poco difícil ahí homogeneizar a los pacientes para categorizarlos. Entonces, normalmente la lesión renal aguda o el daño renal agudo lo vamos a dividir en dos: aquel que se adquiere en la comunidad o aquel que se toma o el que el paciente llega de su casa o de alguna atención, ya sea por un vómito, por diarrea, una neumonía, intoxicaciones, hemorragia o trauma. Y la que nos concierne a nosotros, la que vamos a ver ahorita, esa es la que se adquiere ya en el paciente hospitalario, sobre todo el prototipo de la lesión renal aguda, o los que más lesión renal aguda llegan a tener, el choque séptico, la cirugía cardíaca. Muchos hospitales no tienen cirugía cardíaca, pero los que llegamos a tener pacientes con atención de cirugía cardíaca vemos mucha lesión renal aguda. Cirugía intestinal, nefrotóxicos y pacientes también en donde trabajamos hay muchos pacientes que desarrollan lisis tumoral. Bien, entonces de este porcentaje de pacientes que llegan a tener daño renal agudo por cualquier enfermedad, el escenario idóneo es que aquellos que llegan a tener hasta una recuperación son del 10% nada más. Estos pacientes desarrollan lesión renal aguda, se recuperan, se van a su casa y no hay mayor problema. El problema es que el 40% pueden llegar a tener enfermedad renal crónica, por lo cual es muy importante ya tomarlo como parte de la historia clínica. Si el paciente estuvo en terapia intensiva en algún momento, muy probablemente ese riñón ya quedó con algún daño, ya quedó con algún deterioro. Entonces es bien importante ya mencionarlo también cuando el paciente estuvo en terapia intensiva. Y hasta el 50% de los pacientes que desarrollan algún grado de lesión renal, obviamente, entre más grave, entre más avanzada la enfermedad renal, la lesión renal, van a tener, hasta el 50% van a tener un fallecimiento. Hay dos características que lo hacen un poco más grave: la exposición, obviamente, del paciente a sepsis, a choque, a la cirugía cardíaca, como hemos comentado, a la cirugía o quemaduras, y la susceptibilidad.
aquellos pacientes que están deshidratados, que tienen una edad más avanzada, del género femenino, obviamente los pacientes que tienen prevalente o previamente una enfermedad renal crónica o diabetes, tienen más riesgo de desarrollar una lesión renal aguda en el contexto hospitalario. Bien, la clasificación KDIGO, esta clasificación desde el 2012 que salió, todavía no se ha actualizado. Yo me acuerdo desde que estaba en la residencia me comentaban que ya iba a salir la actualización, y todavía es momento que todavía no sale. Esperemos que lo más pronto posible podamos tener alguna actualización. Lo que sí se hizo como una recomendación actual, que es la que vamos a comentar ahorita. Durante mucho tiempo, también desde que estaba en la residencia, cada quien o cada organismo, cada hospital o cada servicio le ponía el nombre que quería, ¿no? Algunos se quedaron con la clasificación de rifle, otros se quedaron con Akin, unos ya empezamos a usar KDIGO, pero esto lo hace un poquito difícil para homogenizar los estudios. De hecho, también por ahí los desenlaces y todo es un poco complicado porque cada quien le ponía el nombre que quería. O sea, cada quien, yo le voy a poner rifle, yo le voy a poner Akin, yo le voy a poner KDIGO, yo le voy a clasificar como yo quiera. Entonces, no había como una estandarización. A partir de las nuevas guías, de las nuevas recomendaciones, nos piden ya que hagamos nosotros una homogenización para que podamos nosotros hacer mejor calidad de estudios y mejor registro de los pacientes. El diagnóstico de la lesión renal aguda se conoce ya desde 1900, el fracaso renal agudo se mencionó desde el 98 y en el 2001 fue la primera reunión del grupo A de UI, que ellos fueron los que clasificaron en base a rifle. Después, en el 2007, se hizo la clasificación de Akin y actualmente en el 2012 nosotros nos guiamos actualmente por la guía KDIGO en KDIGO 1, KDIGO 2 y KDIGO 3. Existe la propuesta de, bueno, esta es la clasificación KDIGO que todos ya conocen. Esta se tiene que hacer obviamente el diagnóstico antes de las 48 horas que se conoce al paciente. Y actualmente el concepto de lesión renal aguda tratamos de verlo de una forma dinámica. Normalmente tenemos a un paciente con diferentes estadios que se expone a algún riesgo y lo que vemos es que el epitelio normal se ve por algún daño, alguna isquemia, algún proceso de medicamentos, injuria de cualquier tipo, afecta a nivel epitelial tubular y lo que vamos a ver es un daño. El problema de este daño es que si se fijan ya viene un poco tarde. Normalmente cuando nosotros quisiéramos saber si la lesión renal aguda a partir de que empiece el daño, o sea de aquí, que desde aquí ya sepamos qué podemos hacer. Aquí cuando empieza a haber ya elevación de urea y de creatinina, que son las cosas que nosotros usamos para diagnosticar o hacer la cuantificación, probablemente ya vamos un poco tarde a la atención, muy probablemente el paciente ya sufrió un daño que ya va a requerir otro tipo de terapia. Entonces, lo que nosotros queremos, la creatinina sérica tiene muchas variaciones. Si el paciente tiene mucha masa muscular, si tiene poca masa muscular, si tiene está muy sobrecargado, está muy deshidratado, tiene muchas variaciones de paciente a paciente. Entonces, no es el mejor marcador, es el más estandarizado, el más global, el más universal, el más barato, pero no es el mejor marcador. Entonces, tratamos de buscar un marcador o marcadores que nos ayuden a tratar de encontrar antes la lesión renal para poderla tratar más eficazmente. Estos son los más comunes, el KIM-1, Enegal y la interleucina 18 son en los que se basan la mayoría de los estudios. De hecho, hay un kit que es el NephroCheck que tiene que ver con estas sustancias que todavía sigue siendo muy caro. Entonces, al ser muy caro y al ver que también a veces lo que vemos con estos marcadores o sobremarcadores son lesiones que ya están establecidas, ¿no? O sea, queremos tratar de buscar o anticiparnos a este tipo de daño en la medida de lo posible. También todavía los biomarcadores tienen un costo elevado, no se encuentran todavía tan disponibles y también tardan un tiempo en procesarse, no son como tan rápidos como los laboratorios estándar que tenemos. Entonces, en el 2020 se trató de hacer esta clasificación que muy probablemente en torno a esta gráfica o a esta
clasificación va más o menos a ir la nueva clasificación de CADIGO, donde ya aparte de tener la elevación de la creatinina, aparte de tener la cuantificación de la orina, vamos a ver si tiene biomarcador positivo o biomarcador negativo. Obviamente tener un biomarcador positivo lo hace con mayor riesgo y obviamente las recomendaciones para ella van a ser otras, van a ser unas recomendaciones pues más estrictas, más cuidado y muy probablemente con mayor atención a la terapia de reemplazo. La CADIGO nos dice todo lo que debemos de hacer en los pacientes con alto riesgo, los pacientes con estadio 1, los pacientes con estadio 2 y los pacientes con estadio 3. Obviamente nosotros casi de rutina, todos los nefrólogos cuando acudimos a la terapia intensiva, tratamos siempre de ajustar todo lo que podamos, líquidos, medicamentos, dieta, soluciones, para tratar de que no progrese la enfermedad renal. Ya cuando, a pesar de todo este manejo que nosotros damos, o estas indicaciones que nosotros damos, el paciente no cumple, lo que sigue pues ya es la terapia de reemplazo. Muchos pacientes, o la gran mayoría de ellos, ya tendrían que valorarse en terapia intensiva. Obviamente hay unos que a lo mejor no están tan graves, o otro tipo de terapias que tienen otro tipo de dinámicas que podrían ser pacientes que podrían estar un poquito o en terapias intermedias o en terapias no tan graves. Y bueno, algo que vamos a ver más adelante también, la colocación de accesos subclaves. Yo sé que es el primer acceso que todos aprendemos a poner, yo incluido, desde que somos internistas, pero en lesión renal aguda es muy recomendable tratar de evitarlo, a menos de que que no sea posible colocar ya sea el catéter yugular o el femoral, que sería la segunda mejor opción. Ahorita vamos a ver más adelante también esto del acceso vascular. Bien, como tenemos dos variables en la clasificación de CADIGO, siempre una pregunta obligada cuando pasamos visita: ¿qué es más sensible, la creatinina o la oliguria? Obviamente es mucho más sensible la creatinina porque ya estamos un poco más elevados, ¿no? Cuando ya la creatinina subió significa que el daño ya está más establecido. Parece ser que la oliguria podría representar una mayor forma de cuantificar o de ver a estos pacientes antes de que se pongan más mal. Entonces, cuando tenemos el diagnóstico de creatinina alto, el paciente pues, obviamente parece ser que se mueren más. Y cuando tenemos el gasto urinario o lo detectamos por puro gasto urinario, parece ser que los pacientes mueren un poco menos. Pero ya cuando tenemos los dos, cuando ya tenemos creatinina y oliguria, los pacientes se mueren hasta el 29%. Bien importante tomar en cuenta la oliguria. Hay causas, digamos, de estrés fisiológico que tiene el cuerpo que pueden hacer que el paciente tenga oliguria. Hay causas que conocemos como fisiológicas. Entonces, la activación del sistema renin-angiotensina-aldosterona, la hipovolemia, el puro dolor. O sea, si el paciente tiene mucho dolor o ha tenido vómito, eso puede hacer que el paciente tenga hipovolemia, o oliguria, perdón. La activación simpática y por algún motivo que haya secreción de hormona antidiurética. Esas son causas fisiológicas de oliguria. Entonces, la recomendación es que antes, para ver al paciente, es recomendable tratar de evitar o tratar de corregir todo esto, la hipovolemia, si tiene náusea o tiene dolor, tratar de corregirlo para que podamos tener un paciente la mayor o lo más estable posible. Se recomienda llevar al paciente al peso ideal, que tenga euvolemia, es bien importante para poder nosotros, digamos, partir de hacer tratamiento y hacer diagnóstico. Tenemos que tener al paciente euvolémico y con presiones arteriales arriba de 65. Ya después existen las causas patológicas, es así, ya la hipoperfusión renal, la sepsis, las nefrotoxinas y en algunos casos cuando hay cilindros tubulares. Ahorita recientemente fuimos a ver un paciente en terapia intensiva y el paciente está en terapia intensiva, ya tiene oliguria, ya tiene una creatinina más de 4, pero el paciente está en anuria, está completamente en anuria, pero tenemos una creatinina previa de ese paciente de poco menos de un año con 0.5. Entonces es un paciente que probablemente no tenga un daño renal preexistente. Ahorita llega por un proceso obstructivo intestinal y está muy distendido. La presión intraabdominal está arriba de 15, entonces muy probablemente el paciente lo que está teniendo es una hipoperfusión renal, pero debido a todo lo que está congestivo a nivel abdominal. Entonces eso probablemente no requiera o no
quiere ir a llegar a más, si podemos detener o encontrar el motivo por el cual causó la hipoperfusión renal. Esta de este grupo, ellos analizaron más de 15,000 pacientes. Ellos vieron que si somos más estrictos en la oliguria, o sea, ponerle 1.2 mililitros kilo hora, podríamos detectar hasta los pacientes que estén en riesgo hasta el 98% de ellos. O sea, ser un poco más estrictos con la oliguria por más tiempo, desde que llega el paciente, podría ayudarnos a detectar a aquellos pacientes o ponerles como más atención a la lesión renal aguda. Bien, quiero hablarles de la prueba de estrés con furosemide. Es una prueba dinámica, es una prueba relativamente nueva. Durante mucho tiempo ya se conocía que había un proceso de que el estrés de furosemide tenía como una cierta afectación o una forma de cuantificar el daño, pero durante mucho tiempo en terapia intensiva había como que otras prioridades, ¿no? Como que empezaban a ver más a lo cardíaco, más al ventilador, más a otras cosas. Ahorita con la prueba de estrés de furosemide se van a dar cuenta que es una prueba que habla mucho de la nefrona en general. Habla de una integridad de la célula específica del riñón que nos puede dar mucha información de cómo está ese túbulo o ese glomérulo. Bien, entonces la prueba de estrés con furosemide necesitamos, todos sabemos que en un paciente que no ha recibido diuréticos podemos dar de 1 a 1.5. Aquellos que ya tenemos diurético previo en menos de 7 días, podemos dar de 1.5 a 2 miligramos kilo hora, ¿no? Y la furosemide como tal no se filtra por el glomérulo. Entonces lo que pasa de la furosemide se une a la albúmina y tiene que llegar por la sangre al túbulo contorneado proximal, a la membrana vasolateral. Entonces la furosemide tiene que entrar al túbulo contorneado y de ahí secretarse al túbulo. Entonces eso nos habla primero dos cosas importantes: que la furosemide tiene que ser entregada al lado vasolateral del túbulo contorneado proximal. Esto nos va a hablar que el flujo sanguíneo, o sea, todo que el paciente no esté hipovolémico, que no esté hipoperfundido. Si el flujo sanguíneo está adecuado, la furosemide va a llegar ahí. Entonces vamos a hablar primero de que esté muy perfundido o bien perfundido el riñón. Segundo, la furosemide es secretado activamente al lumen tubular por el transportador aniónico, el HOAT. También aquí vamos a ver que ya la furosemide no se filtró en el glomérulo, ya llegó a través de la sangre, ya se filtró el túbulo, ya está secretado tubularmente, y ahora vamos a ver que también el túbulo contorneado proximal, que como muchos ya sabemos es un sitio donde hay muchas mitocondrias, donde hay mucho gasto energético, donde hay mucha energía, vamos a ver que esté funcionando bien. Entonces, cuando está secretado activamente, vamos a ver que debe estar funcionando para que se pueda secretar. Después, la furosemide tiene que llegar al lado luminal de la porción ascendente del asa de Henle para que pueda hacer su acción y para que esta zona también pueda funcionar tiene que estar intacta. Entonces ya hablamos de al menos 3 sitios donde el daño tiene que estar o que no tenga que tener daño, ¿no? Primero, el suministro sanguíneo, el aporte al túbulo contorneado proximal y al asa de Henle. Es una prueba muy interesante, muy bonita. De hecho, los nefrólogos, los intensivistas la ponen mucho en consideración porque no te toma una fotografía nada más como de un daño, sino que te toma una fotografía dinámica de cómo está desde la sangre, de cómo se encuentra el túbulo, la secreción, y luego cómo se encuentran las células tubulares para que puedan tener un proceso adecuado. Bien, fuera de solamente utilizarla en terapia intensiva, la prueba de estrés con furosemide tiene otras posibles aplicaciones, las cuales la hace una prueba muy sensible, muy específica, y nos puede ayudar a tomar decisiones clínicas en ese momento. Por ejemplo, en UCI es muy bueno hacerla, solamente la consideración siempre es que sea en las primeras horas de tomar el diagnóstico, y dos cosas bien importantes: el paciente tiene que estar euvolémico, o sea, para que primero podamos hacer una prueba de estrés con furosemide tiene que estar bien hidratado. O sea, no podemos hacer o no va a salir adecuado, no está correcto si el paciente está hipovolémico o tiene algún problema. Lo segundo es que el paciente no tenga,
puede tener dosis aminas a dosis bajas, pero ya 2 o 3 aminas, el paciente muy probablemente va a estar muy mal perfundido a nivel renal. Entonces, dos cosas: que el paciente sea en las primeras horas, en cuanto se detecte el daño, que sea euvolémico y que no tenga una gran cantidad de aminas en su cuerpo para lograr metas. En cirugía cardíaca hay, calculadoras específicas de daño que ponen al paciente, y en base a esa calculadora podemos determinar el daño. Asociada a sepsis, obviamente la más frecuente, la icónica. La insuficiencia cardíaca, hay pacientes con daño con insuficiencia cardíaca que nos ayuda a determinar si el problema es el corazón o es el riñón, para ver cuál es el que está dañado primariamente. En los receptores de trasplante renal, en pacientes que acabamos de colocar a trasplante renal, podemos hacer pruebas de estrés con furosemide, ya que el paciente esté euvolémico, para ver qué tanto riesgo tiene de requerir terapia de reemplazo renal todavía antes en el trasplante inmediato. También en urgencias, a veces pacientes que llegan con algún deterioro, si tú crees en ambulatorio de urgencias, ves a un paciente y le haces una prueba de estrés, vas a saber si todavía tiene alguna reserva para poderlo mandar a ambulatorio o si se tiene que hospitalizar. En adultos mayores parece ser que la prueba tiene que ajustarse un poco también a la edad, la enfermedad renal crónica preexistente, y lo que viene es integrar biomarcadores, la prueba de estrés de furosemide y la inteligencia artificial para tratar de hacer un poquito más rápido y tomar mejores decisiones en los pacientes. Las contraindicaciones hay dos: absolutas y relativas. Las absolutas, la hipovolemia grave, un paciente que esté chocado por hipovolemia no vale hacer la prueba de estrés. La alergia a sulfamidas, sí, la furosemide tiene un grupo sulfamida, entonces puede llegar a tener alergia. Y trastornos electrolíticos graves, si el paciente tiene una hipocalemia, una hipercalemia, no es recomendable hacerla porque obviamente la va a exacerbar y va a ser más peligroso. Y las relativas, la inestabilidad hemodinámica, lo que les decía: si el paciente tiene dosis bajas de aminas, sin problema. Pacientes que tengan hemorragia activa o trastornos ácido-base graves. Esta, lo que les decía, sí, la furosemide tiene por ahí, parecido al sulfamethoxazol, tiene un grupo amino que puede causar alergias. Sí están descritas. Yo una vez solamente he visto un paciente que sí tuvo una reacción, que había tenido una previa al trimethoprim, con sulfamethoxazol, pero sí pueden dar reacción alérgica a furosemide. Bien, el siguiente tema, el ultrasonido. ¿Cómo estamos abordando la lesión renal aguda con ultrasonido? Básicamente estamos haciendo ultrasonido renal, vesical, de cabo inferior, pulmonar y cardíaco. ¿Para qué? Nos ayuda a distinguir qué tipo de lesión es la que tenemos, si es renal, si es intrarrenal o si es posrenal. Realmente, para lo que más nos ayuda todavía ahorita el POCUS, así en casos clínicos adecuados, es para ver lo posrenal. Nos ayuda muchísimo porque son pacientes que pueden llegar a algún tipo de obstrucción a nivel renal, algún grado de hidronefrosis o algún dato de vesical, por hiperplasia prostática, por tumores en la vejiga, por cualquier cosa. Entonces, lo que más nos ayuda para ver al paciente, digamos así, pronto, para determinar causa de lesión renal aguda, es en el posrenal. Este estudio es un estudio que valoró estas 5 formas de evaluar. El cuerpo, vimos riñón, vimos vena cava, vimos pulmonar y vimos cardíaco en 2 lugares, y pudimos determinar qué tanto podría ayudar a hacer POCUS en el paciente que empezó con lesión renal aguda. Como les digo, para las lesiones intrínsecas del riñón no es tan fiable. Para las lesiones posrenales obstructivas es para lo que más nos ayuda ahorita en este sentido el POCUS. Estas son aplicaciones, obviamente, para más cosas. Podemos ver catéteres, podemos ver cava, podemos ver muchas cosas que están en proceso. Creo que hay un taller de POCUS por ahí y de accesos vasculares, lo cual son muy buenos para tomar más práctica. Y lo que se viene también en ultrasonido es poder ver fibrosis, tratar de, así como en el hígado se puede hacer una elastografía, ver qué tanta fibrosis se tiene sin necesidad de hacer biopsia. Entonces, ahorita este estudio está muy interesante. Su paciente agarraron trasplantes, o sea, los iban a trasplantar y antes de trasplantarlo cortaron un pedacito y lo compararon ya sea con patología y luego con el ultrasonido ya cuando estaba implantado el riñón, y vieron que había una muy buena correlación del estudio haciéndolo con esta técnica específica para el riñón. Está apenas en proceso de validación, pero parece ser que podremos llegar a ver fibrosis. Es
más difícil que el hígado, porque obviamente el riñón tiene los túbulos, tiene más agua, tiene todo un poquito diferente al hígado, pero el proceso va para allá. También, obviamente, aquellos pacientes o aquellos hospitales que tengan más terapias de modalidad, les va mucho mejor que no tener más terapias de reemplazo. Aquí vieron que cuando llegaron pacientes a hospitales y tenían una terapia de reemplazo renal, aquellos que tenían más modalidades o que tenían más formas de utilizar diferentes tipos, les iba mucho mejor a los pacientes. Lo que viene ahorita ya de terapia de reemplazo renal no solamente es programar la máquina, ver cómo está el paciente, sino ver las complicaciones que llegan a tener los pacientes. Muchas veces solamente dejamos la máquina y no vamos a ver todas las complicaciones. Y es muy muy importante porque las más comunes, como la hiperfosfatemia, la hipomagnesemia, la hipotermia, a veces la aglutinación de algunas cadenas que pueden llegar a tapar el filtro, la hipertrigliceridemia y muy recientemente también la cetoacidosis glucémica, que es una complicación que cada vez más vamos a estar viendo en terapia intensiva por el uso de los ISGLT2. Tenemos que ver a estos pacientes integralmente, ¿no? Tenemos que ver las complicaciones que llegan a tener por la terapia de reemplazo renal. Y el acceso vascular. La mala posición del catéter es la primera causa de disfunción temprana del catéter. O sea, no solamente es ponerle un catéter y ya, sino que se tiene que poner un catéter que funcione, que sea útil. Un catéter central solamente recibe sangre, solo es para administrar sangre y para tomar muestras, pero en hemodiálisis o en terapia de reemplazo renal necesitamos un flujo, o sea, tenemos que entrar y salir, tenemos que tener un flujo continuo y de la mejor manera posible. Entonces, de repente, en algunas otras especialidades que nos preguntan, ¿tiene que tener el catéter? Sí, pero no solamente ponerlo por ponerlo, o como muchas veces escuchábamos, está en vaso, sí, pero no. Que esté en vaso no significa que funcione. Tenemos que dejarlo lo mejor colocado en la aurícula derecha, o si es femoral, tratando de pasar el cruce de las ilíacas para que funcione lo mejor posible. Muchas veces se ponen catéteres, pero no necesariamente están bien puestos, no están correctos. Para administración de medicamentos, bien, tomar muestras bien, pero para terapias de reemplazo no sirven. Por ejemplo, este catéter, a veces se alcanza a ver, la punta está en la aurícula, sí, pero todo el catéter también. Tiene ahí 3 metros de catéter dentro de la aurícula. Hay que tratar de dejar los catéteres, los Majorcan para la terapia intensiva y los tunelizados para la terapia de reemplazo renal crónico, ya para más tiempo, ¿sale? Hay muchos tipos de punta, tratar de que la punta que elijamos sea la mejor. Siempre la recomendación casi de la mayoría de los catéteres es que tenga la punta entre 2 y 5 centímetros dentro de la aurícula derecha para que funcione correctamente. Y tratar de, otra vez lo vuelvo a repetir, tratar de evitar los subclavios porque no son los mejores accesos, al menos no para la terapia de reemplazo renal continuo. Ya hace un par de años revisamos los catéteres femorales, realmente son muy buenos para la terapia intensiva. Si pueden, es una plática que está grabada en YouTube para que la revisen. Analizamos cuál es realmente qué tan malos son. Yo, a mi parecer, con el grupo de nefrología intervencionista, el primer acceso, de preferencia un yugular, segundo acceso un femoral, después un yugular izquierdo, después un femoral izquierdo y hasta el quinto lugar, si se puede, un subclavio derecho. El subclavio izquierdo es un poco, sería como el menos, ¿no? Pero sí tratar de buscar siempre la yugular derecha. Todavía la guía nos dice que en urgencia se tiene que colocar el catéter o la técnica que mejor domines, ¿no? Pero sí para tratar de disminuir las complicaciones, sobre todo por el flujo. Normalmente los subclavios llegan a tener, como es un catéter más grueso, en diámetro más amplio, llega a tener muchos acodamientos o llega a tener muchas disfunciones, entonces no nos ayuda mucho y aparte, obviamente, vamos a luchar luego contra la estenosis, pero si pueden revisarlo, ya lo tenemos. Muchas gracias.